Bienvenidos a este. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta mucho y es una escuela de oración que inicié. Vamos a estar hablando de la oración de una forma muy sencilla, muy sucinta. Voy a estar compartiéndole algunos tips, pero sobre todo algunos mensajes, algunas frases, algunas palabras que me han quedado en estos alrededor de 5 encuentros que llevo. Pero hoy en este episodio quiero concentrarme sobre todo en el primer episodio en el cual en la primera escuela, perdón, en la primera sesión, en la cual tuve la oportunidad de compartir junto a Pacho de Ruth, que es un sacerdote jesuita que actualmente lidera la Comisión de la Verdad en Colombia. Esta es un espacio, una institución que se creó dentro del acuerdo, dentro del marco del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Y él tiene esa misión de liderar todo lo respectivo a tratar de que se conozca la verdad. Justamente ese es el objetivo, ¿cierto? Y eso involucra, por supuesto, la relación con las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también con los victimarios. Y justamente él ha estado presente en todos estos espacios en los cuales se ha tenido como ese objetivo dentro de la firma del acuerdo de paz, estos momentos de reconciliación entre militares, guerrilleros y también víctimas, madres, sobre todo víctimas de los falsos positivos en Colombia, que para los que no saben, son todas esas madres a las que les asesinaron hijos que realmente no hacían parte del conflicto, no eran ni guerrilleros, no eran ni paramilitares, pero eran dados de baja y luego vestidos como guerrilleros, como paramilitares, para poder mostrar una cifra, ¿cierto? Ante el gobierno, ante el país, ante las personas, de que realmente el ejército estaba dando de baja a estos grupos al margen de la ley. Bien, pues resulta que dentro de esta conversación con Pacho de Ru, que nos hablaba de la oración, él nos invitaba sobre todo a hacer silencio y nos invitaba a entrar en la oración conectando con nuestra intimidad. Me encantó mucho ver su imagen, su expresión y cómo con solo él cerrar los ojos, poner sus dos manos sobre el pecho, nos decía, nos mostraba cómo nosotros podemos también conectar con la divinidad, conectar con lo sagrado. Y hay una frase que te quiero regalar que dice así: Dios está tan adentro, adentro de nosotros mismos. La intimidad más grande de nosotros es estar con Dios. Wow, o sea, te juro que esta frase me encantó, porque muchas veces nos preguntamos por la intimidad, se habla tanto de la intimidad allá afuera y solamente se limita muchas veces a la parte de la relación de pareja o en lo sexual y se descuida realmente ese componente profundo de la intimidad. Y cuando te dicen a ti que yo lo entendí así. No hay nada más grande de nuestra intimidad, no hay nada más grande en la intimidad de nosotros que esa conexión, esa cercanía con Dios, con ese que te creó, con ese que te conoce, con ese que sabe quién eres tú, cómo eres. Y que es allí, en esa intimidad, donde más y donde realmente podemos conectar con Él. Por eso, yo quiero regalar esta frase y quise compartírtela porque fue algo que realmente me impactó demasiado. Al inicio, una de las primeras anotaciones que tengo es lo que él dice a continuación. Ser bueno es dejar entrar a Dios en la vida. Entonces, Dios nos hace buenos, porque Él sabe que nosotros no somos buenos. Y en esto nos decía que se trata de ponernos en sus manos, ¿cierto? Ponernos en sus manos, con su bondad, con nuestra bondad, hacer notar también a los demás que Dios vive en nosotros. Y allí nos comenzaba a explicar un poco cada palabra, cada frase, de todo lo que encierra el Padre nuestro, ¿cierto? De todo lo que encierra el Padre nuestro. Y me quedó mucho entonces esta parte del perdón, porque dice, quitar. Para él, el perdón es quitar el obstáculo de los odios, las rivalidades. Pues la tentación también que va unida allí en el Padre Nuestro es el egoísmo que no nos permite amar.
Y yo te quise compartir esto porque allí él nos narraba muchos de esos episodios que ha tenido y de manera especial que te lo compartí quizá en un video corto de Instagram o de TikTok, en el cual él contaba como una madre un día cualquiera recibió la noticia de que su hija había sido asesinada, venía caminando con su novio, los dos fueron encontrados asesinados, la policía no permitió que se llevaran el cuerpo de ellos a su casa y al día siguiente, sorpresa, encontraron sus cuerpos eh, en los ataúdes, vestidos como guerrilleros, vestidos como personas que habían sido combatientes en el conflicto armado en Colombia. Ustedes se imaginan el dolor, y él no lo narraba así, el dolor de una madre de saber que su hija, la que el día anterior había visto, la que incluso había visto muerta, ahora aparecía como si hubiera sido parte del conflicto armado y todo por este complot de los militares con el gobierno, con el paramilitarismo, en medio de su afán de acabar con la guerrilla, de mostrar cifras de debilitamiento y de tantas cosas horrorosas que hoy se saben, fue capaz de decirle a un militar dentro de este proceso y este marco del acuerdo de paz que lo perdonaba. Le entregaba un jarrón, dice él, de flores o algo en sus manos, como símbolo de esa reconciliación a la que hemos estado llamados todos los colombianos, que incluso aunque no hayamos sido víctimas de estas experiencias de forma directa, nos toca porque somos un país que lamentablemente trae esta tradición, esta historia de violencia y de mucho dolor. Y él nos decía cómo el perdón es tan fundamental y cómo el perdón sucede y realmente es algo que no es fácil dar. Más en una situación como esta, algo tan grave, una madre y así cada historia de una persona que fue secuestrada, que también le decía a estos actores armados, por favor, simplemente les pido no lo vuelvan a hacer. Y así cada uno de ellos, que incluso muchos militares, generales, fueron capaces de reconocer y también pedir perdón. Y es entonces esa invitación que él nos hacía y que cada vez que nosotros oramos, rezamos con el Padre Nuestro, decimos, ¿no? Pedimos perdón porque damos también perdón. Y esto es reconociendo de alguna forma que el perdón es importante, que es necesario, que no es fácil, ya lo sabemos, no es fácil, pero en este camino espiritual, en esta vida de oración, pedirle a Dios también esa sabiduría, esa fuerza, esa luz para ser capaces de perdonar definitivamente, que nos llene de amor, como dice él acá, dejar que entre para que nos pueda hacer bueno, porque solamente dejando que entre es como podemos perdonar, es como podemos vencer el egoísmo, la tentación del egoísmo, del ensimismamiento, de pensar solo en nosotros mismos, de dar perdón, eh, de pedir perdón y que simplemente se trata de conectar con esa intimidad en el silencio y de dejarte tocar por él, como lo hace un campesino, como lo hace una persona que tiene un trabajo fuerte en el campo, en cualquier lugar, y simplemente se aquieta, se calma, se reposa y es capaz de conectar con Dios allí en su espacio, en su silencio, en su quietud. Y bueno, básicamente esto era algo que les quería compartir de esta primera sesión. Estoy aquí sudando porque estoy en Cartagena de Indias, una ciudad caliente, el clima está tremendamente fuerte. Y entrando ya en materia, en la sesión número 2, en esta escuela de oración que se llama Aprendices, porque eh, nuestro tutor, acompañante, mentor, lo que nos dice es justamente que este camino espiritual se trata de despertar, de salir de nosotros mismos, de no mirarnos el ombligo, que es uno de los problemas que tenemos a nivel de toda esta experiencia espiritual dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces es una escuela de aprendices de la oración, de principiantes. ¿Para qué? Para aprender a vencer nuestro ego, para caminar humildemente, pero también para conocer nuestra vida. Es un itinerario profundo porque la vida es nueva.
Y no se trata de lo que viviste ayer, no se trata de lo que pasó ayer, no se trata sino del hoy. O sea, quizá eres una persona orante, quizá no lo seas y ojalá, si no eres una persona orante, me encantaría que me puedas escribir, dejar un comentario acá y contarme cómo estos episodios, estos videos que estoy compartiendo quizás puedan ayudarte un poco a entrar en esto porque se trata justamente este mensaje, este episodio para esas personas que quizás nunca han orado, que no saben cómo hacerlo, que quizás lo hacen, pero dicen, no estoy segura de si sé orar realmente, me gustaría aprender, porque de esto se trata, aprendices de la oración, no importa cuánto tiempo traigamos, la vida es nueva. Y estar en este proceso de aprender qué es la oración, cómo se ora, es aprender a entrar en la vida, en la propia vida y en la propia realidad, porque cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Y cómo también la falta de silencio en nuestra sociedad actual nos impide muchas veces orar. Una de las frases maravillosas que me encantó que nos decía él es esta. Estamos en una sociedad de la apariencia y en la sociedad de la apariencia reina el maquillaje. Es increíble esto. Y esta experiencia de la oración se trata de que seamos capaces justamente de llevar a lo profundo del corazón todo eso que sentimos, que tenemos, que pensamos, que nos ayuda a crecer en sabiduría. Y también nos recordaba cómo la vida espiritual es muy gozosa en muchos sentidos, pero también tiene un trabajo duro y es entrar en la intimidad. Y eso es algo serio porque se trata de descubrir nuestra intención que para San Ignacio de Loyola, eh, en quien también vamos a ir entrando más adelante a profundizar toda esta escuela de oración. Nuestra intención normalmente es oblicua, es una intención no recta que tenemos que revisar. Entonces, yo para finalizar esta parte, te invito a que no tengas miedo de conocerte a ti mismo, porque la oración nos trae justamente de vuelta también a nosotros mismos en la intimidad, en la interioridad. Y te felicito porque él nos recordaba cómo esto es para gente despierta que quiere renovarse. Y para finalizar esta sesión, lo que aprendimos, yo te invito a que te conectes mucho con la respiración, porque a quienes no les gusta la meditación, quizá porque son católicos, son cristianos, son creyentes y hablan mucho de lo que es la nueva era cuando se habla de la meditación. Aquí en esta sesión aprendimos la importancia de aprender a respirar y de cómo hacer silencio y una invitación sencilla, sencilla para que empieces una experiencia de oración con un rezo que puede ser un Padre Nuestro, una oración que te sepas, es pronunciarla muy suavemente y en silencio, despacio, al ritmo de tu respiración, palabra por palabra. ¿Para qué? Para conectar con el Rúa de Dios, ese espíritu que habita en nosotros y que lo encontramos y lo recibimos cuando respiramos y somos conscientes de nuestra respiración. Entonces, te comparto por acá un texto de Mateo 11 25 30 también para que te animes a vivir una experiencia distinta de oración. Puedes dibuja este texto y conéctate con la oración a través del dibujo, a través del arte, a través de esa conexión profunda contigo. Yo te dejo esto por acá hoy y te comparto también un poco más. En la próxima sesión te compartiré un poquito más lo que hemos estado trabajando en los encuentros 3 4 y 5 porque de verdad quiero compartir un poco de todo esto que estoy viviendo y que luego me vayan contando cómo les ha ayudado, cómo alguno de estos tips, frases, palabras o este ejercicio que te propongo para que te conectes con la oración hoy de una manera diferente, o estos dos porque son dos. Te lo repito, el primero vas a conectarte con una oración que te sepas, una oración que busques, vas a repetirla. Esto sería como rezar, pero hacerlo de manera lenta, despacio, palabra por palabra, al ritmo de tu respiración. Y la segunda es dibujar, hacer un dibujo con el texto de Mateo 11
25:30. Dibuja, déjate llevar por la creatividad y disfruta ese momento. Puedes colocar música suave, entrar en silencio contigo en tu cuarto, donde quieras. Y para mí ha sido un placer de verdad estar aquí contigo. Acuérdate suscribirte, dale like, comparte si te gustó. Te envío un abrazo enorme.